FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. La tenemos en línea ahora a Sonia Tesa, que va a ser una de las disertantes y además es una periodista casi especializada, ¿no?, en estos temas. Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Sí, yo en realidad no voy a ser una disertante, sino que en realidad voy a hacerle una entrevista pública a Mirta Shalom, que es la autora de este libro La Polaca, que rescata la historia de Raquel Lieberman. Raquel Lieberman fue una mujer explotada, traída con engaños a la Argentina. En realidad ella viene a la Argentina en busca de su marido, que estaba aquí, ya no lo sabía, pero estaba muy enfermo, y con sus dos hijos, y hay como dos versiones de la historia. Una dice que su cuñada, que pertenecía a la red Varsovia, que era una red de tratantes de personas, de mujeres, la vende una vez que el marido de ella muere. Bueno, ella está 10 años siendo prostituida, obligada a ejercer la prostitución, compra su libertad en un momento dado porque logra juntar el dinero, pero justamente esta red no podía permitir semejante, digamos, ejemplo, es decir, que una mujer se pudiera salir de esta explotación, que se pudiera independizar, y entonces, con engaños, un hombre la seduce y se casa con ella. En realidad este hombre pertenecía a la red, Swinit Galsa se llamaba, era una red de tratantes de mujeres judíos, todos ellos. No era la única que operaba en la Argentina, pero fue muy destacada. Bueno, lo que hizo Mirta Shalom fue rescatar esa historia, que es una historia muy olvidada, porque Raquel Lieberman, pese a las amenazas, pese al miedo, pese a todas estas cuestiones, el último día de 1929 fue a denunciar a sus explotadores en la policía. Después ratificó la denuncia en la justicia, y bueno, y eso derivó en si bien la justicia, como a veces suele ocurrir, porque a veces no basta con que haya leyes, digamos, la justicia sobreseyó a la mayoría de los acusados, pero de todos modos la red se desarticuló. Definitivamente esa red, lo que no quiere decir que haya terminado la explotación sexual, como todos lo sabemos, ¿no? Claro. Ahora, qué interesante que es esta historia, Sonia, porque nos permite pensar en perspectiva histórica un tema que lamentablemente aparece de forma sostenida en la historia, que es el tema de las redes de tratas, que lamentablemente y en el siglo XXI y en el año 2013 todavía no se ha terminado. No, absolutamente. Y además, mira, la cantidad de paralelismos que hay entre aquella historia de los años 20, los años 30, cuando las mujeres migraban desde Europa, que estaba en guerra, en posguerra, en entreguerra, depende, digamos, el momento, y llegaban acá en busca de un futuro mejor, eran engañadas, por lo general eran engañadas. Y uno dice, ¿por qué pasa? ¿Las mujeres son especialmente crédulas? Yo creo que las mujeres somos especialmente vulnerables en algunas circunstancias y cuestiones, ¿no? El tema de los hijos, por ejemplo, es algo que nos vulnera en el sentido de que, bueno, son un mecanismo de extorsión. Le va a pasar algo a tus hijos, es un mecanismo de extorsión que hoy siguen usando los tratantes. Después también creo que es importantísimo, y el libro, que es una novela, pero tiene mucha documentación histórica, el libro de Mirta Shalom deja muy en claro lo que es la complicidad policial y judicial, que hoy sigue en pie, digamos. En la Argentina tenemos, desde diciembre del año pasado, una ley muy buena de trata. La anterior, que existía desde 2008, tenía algunas dificultades, pero esta ley actual es muy buena. Pero en la medida en que no haya agentes estatales comprometidos realmente, que las agencias estatales tengan en su interior, no sé yo, nos hemos cansado de escuchar relatos de mujeres que dicen, ¿cómo voy a denunciar ante el juez si el juez venía al prostíbulo, ¿no? Claro. Estos relatos dan cuenta de que, bueno, es mucho lo que hay que trabajar, porque mientras haya prostituyentes, hombres que paguen por prostitución, habrá mujeres explotadas. Sí, eso es fundamental, porque es algo que está, digamos, en el seno de la propia cultura machista, que todavía hoy persiste, y aunque nos parece que en algunos sectores de la sociedad ha desaparecido, es muy fuerte todavía como, y nosotros lo vivimos aquí en Pueblo Ester, que es un pueblo bastante grande, pero sigue teniendo características de pueblo, donde persiste, ¿no?, esta idea de llevar a debutar
¿no?, al prostíbulo, y de que eso está bien, hay como una suerte de legitimación social, ¿no?, de la existencia de estos lugares y de seguir poniendo a la mujer en ese lugar de objeto de consumo sexual, ¿no? La verdad que es terrible. Y aparte está el argumento este de que las mujeres están ahí porque quieren, cuando Exacto. es muy difícil que eso ocurra, o sea, cuando no es lo más habitual que las mujeres estén ahí porque quieren, y cuando además el sometimiento muchas veces no tiene la forma de una cadena concreta y real, sino por ejemplo amenazas con los hijos, con la familia, todo un sistema muy sofisticado de multas. O sea, a veces uno cree que solo hablamos de trata cuando hablamos de mujeres encadenadas o encerradas, y hay un montón de formas de sometimiento que tienen los tratantes de mujeres, los tratantes de personas, para tener sometidas a sus víctimas. Creo que en eso hay que ser muy claro, digamos, porque a veces los hombres, muchos hombres que van y consumen prostitución, se autoconforman diciendo, bueno, pero las chicas están ahí porque quieren. Claro. Y ese porque quieren es por lo menos un signo de interrogación. Yo no digo que todas estén obligadas, pero hay todo un sistema de sometimiento que ocurre y que existe. Sonia, te agradecemos este contacto con la radio y vamos a estar esta tarde ahí en la presentación de este libro que nos parece más que interesante y que reedita y pone en vigencia otra vez un debate que nunca desaparece, ¿no?, que es este tema de trabajar con más profundidad en las políticas públicas en este entramado tan complejo que es pensar las redes de trata de personas. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este tiempo. Un abrazo, chao, hasta luego.